Buenas tardes, soy María Isabel González García, soy oncóloga de GEPAC y hoy vengo a hablar un poco de la comunicación médico-paciente y la toma de decisiones y cómo mejorar estos aspectos, ¿no? Para empezar, voy a empezar centrándome en la comunicación médico-paciente, en dar algunos tips, algunos conceptos generales. La comunicación en sí misma en oncología es hoy en día entendida como una habilidad clínica clave. Se entiende por comunicación efectiva cuando se produce un diálogo entre el paciente y el equipo que permite la transmisión satisfactoria de la información y en la que ninguna de las partes implicadas, es decir, ni los médicos, ni los profesionales, ni el paciente, se ve restringida a la hora de comunicar sus preocupaciones, sus opiniones, etc. ¿Qué pasa cuando nos diagnostican cáncer? Pues que pasamos ya a formar parte o a estar rodeados de todo un equipo de profesionales que se van a encargar de atender nuestras necesidades y acompañarnos a lo largo de todo nuestro proceso de enfermedad. En sí mismo, este equipo de profesionales, que lo compondrán médicos, enfermeras y distintos psicólogos, psiquiatras, distintos profesionales de distintos ámbitos, se convertirán en nuestra principal fuente de información y en principio deben de ser las principales personas a las que acudamos cuando tengamos dudas, cuando necesitemos recurrir a otras fuentes de información adicionales o solicitar apoyo o recursos, etcétera, para ayudarnos a transitar por este proceso. ¿Cómo puedo hacer yo, como paciente, para mejorar mi comunicación con mi equipo médico, ¿no? Hoy me voy a centrar sobre todo desde el lado del paciente, cómo puedo mejorar yo para que mi relación con mi equipo médico, con los médicos, etcétera, sea satisfactoria y sea beneficiosa para mí. Pues en principio, aquí hay como 3 aspectos generales a tener en cuenta. Lo primero es tener claro cuánta información quiero yo recibir, porque yo puedo decidir cuánta información quiero recibir por parte de mi equipo médico. Por otro lado, hacer preguntas. Esto es algo que suele causar como mucha incomodidad a los pacientes en general, porque tenemos mucho miedo normalmente de incomodar al médico, nos da vergüenza, no queremos interrumpirle, etc., ¿no? Y por otro lado, está la parte de recordar la información principal que nos van transmitiendo los especialistas. Al ser una enfermedad que nos afecta mucho a nivel emocional, sobre todo en un primer momento, cuando nos acaban de diagnosticar la enfermedad, es muy probable que toda esa información que nos facilitan los especialistas no seamos capaces de procesarla, porque estamos muy embargados emocionalmente por muchas emociones y entonces al final a veces nos cuesta entender o procesar o retener toda esa información que nos facilitan. Vamos a centrarnos un poquito en este aspecto de cuánta información quiero recibir. En España, la Ley de Autonomía del Paciente establece que el paciente tiene derecho a ser informado de todo lo que rodea su situación clínica, así como de no serlo. Es decir, si el paciente manifiesta que no quiere saber nada sobre su enfermedad, etcétera, también lo puede... Eso no lo sabía. Pues sí. Un paciente puede decidir hasta dónde quiere que le informen. Llega un momento también esto, hombre, tampoco me puedo quejar de la enfermedad mía, pero llega un momento que dices, es casi mejor que no me hubiera dicho nada o que para la próxima semana tenemos a dar 20 pastillas en lugar de la quimio, 20 pastillas de quimio. Entonces yo paso ya esa semana fastidiada y cuando me lo dan el doble, claro. Pues justo, el paciente en principio se debe de preguntar. Asimismo, un consejo que damos es que antes de ir a una consulta tú también te preguntes a ti mismo qué información quiero saber, qué información necesito, hasta dónde quiero saber, porque igual cifras de pronósticos o de estadísticas o que me hablen de todos los tratamientos disponibles lo que me hace es abrumarme y me agobia muchísimo más que simplemente que me digan pues vamos a hacer esto contigo, este es el siguiente paso, me den un poquito de tranquilidad, me den la información que yo necesito en ese momento solo para funcionar.
Entonces, sí, asimismo, si yo deseo saber algo, estoy en mi derecho de preguntar y que el médico me responda, ¿vale? Muy importante tener en cuenta que cada persona tenemos nuestros ritmos, nuestras necesidades, que, como hemos dicho antes, a una persona igual necesita saberlo todo al dedillo, todos los datos, todos los posibles tratamientos, toda la información relativa a su enfermedad y pronóstico, etcétera. A otra persona le puede resultar muy abrumador y igual no le sirve. Ambas posturas y todas las intermedias son completamente válidas porque cada persona tiene que hacer lo que considere que le es de ayuda. Es importante en este caso que el paciente informe al equipo médico de cuáles son sus preferencias en este sentido para que el equipo médico pueda ajustar su actuación y el modo en que le facilita esa información. Porque si no lo saben, pues normalmente lo que va a hacer el médico, si no sabe estas preferencias, es ajustar la información que le facilita al paciente en función de su propio criterio. Lo que él considere que puede ser necesario para el paciente, igual pues omite información que el paciente puede o no necesitar, pero como no lo sabe, pues es a criterio propio. Por otro lado estaría la parte de las preguntas. Nos llegan a consulta muchos pacientes, en este caso, que tienen mucho miedo a preguntar y que se quedan con una angustia tremenda porque les da miedo a preguntar, pues por vergüenza, porque tenemos, sobre todo personas a lo mejor de generaciones más mayores, tienen muy situados a los médicos como figuras prácticamente como dioses, a los que no se les puede llevar la contraria, a los que no se les puede interrumpir, a los que no se les puede decir nada, ¿no? Entonces, hay muchos obstáculos en este sentido porque el paciente pues, a veces no sabe cómo introducir esas preguntas, no sabe cómo hacérselas para no resultar molesto o porque tiene sensación de que va a molestar al médico. Entonces, a veces se quedan con muchas preguntas sin resolver después de las consultas y eso genera mucha incertidumbre, ansiedad y bastantes problemas emocionales. Entonces, siempre recomendamos que no tengan miedo a preguntar, que los pacientes pregunten todo lo que necesiten saber, que se apunten previamente todas las preguntas relevantes para uno mismo, como hemos dicho antes, qué quiero saber, qué necesito saber para poder transitar por este proceso. Avisar, un consejo que damos siempre también a los pacientes es avisar al médico antes de entrar en consulta de que les vamos a hacer preguntas, porque de esta manera ya le estamos preparando al médico y él también se puede preparar mentalmente para dedicar un tiempo de la consulta a respondernos esas preguntas. Mientras estamos en consulta es importante intentar escuchar con atención. Esto es muy difícil porque, pues, como he dicho antes, todas las emociones que nos embargan nos pueden desconcentrar un poquito. Sí, no, y si vas acompañado, si lo que no coge uno lo coge otro. Ahí va, muy bien. Que yo no cojo nada, yo como ya voy nerviosa ya no cojo Exactamente. nada, ¿sí? Por eso es importante, como dices tú, ir acompañado por otra persona que nos puede servir de Lo filtro. que pasa es que eso también es un proceso yo noto, lo mismo que pueda estar yo cansada, Ajá. estoy cansadísima, pero están todos cansados. Sí, por están supuesto, agotados, claro. Han sufrido desde el principio la operación mía, yo perdí kilos, pero que he perdido toda la familia. Claro, sí, sí. Entonces, es un proceso difícil. Que agota, Sí, agota. Es un proceso difícil tanto para el paciente como para los cuidadores, eso sin duda. Sin embargo, es más fácil que el cuidador tenga toda su atención puesta a la información que le está dando el médico porque están en otro modo de actuación, están en otro punto y sin embargo el paciente es más fácil que esté más embargado por todos sus miedos, sus preocupaciones, sus emociones, etcétera, ¿no? Una vez que el médico ha terminado de hablar, que nos ha terminado de explicar lo que nos tenga que explicar, el paciente, yo aconsejamos que parafrasee, que utilice sus propias palabras para repetir la información que le ha dado el médico y así asegurarse de que ha entendido lo que el médico le ha transmitido. Y si aún no te ha quedado claro, vuelves a preguntar. Súper importante. Estas son algunas de las preguntas más típicas que me pueden facilitar o que me pueden ayudar a, pues, por lo menos empezar a transitar por el proceso de enfermedad, ¿no? ¿Qué tipo de cáncer tengo? ¿Qué síntomas puedo esperar? ¿En qué fase me encuentro? ¿Qué tratamientos tengo a mi disposición? ¿Cómo me tengo que preparar? O cómo se tiene que, si soy el cuidador, cómo se tiene que preparar mi familiar y yo mismo para atenderle. ¿Cuánto dura el tratamiento? ¿Qué efectos secundarios puedo esperar? ¿En qué va a consistir exactamente?
qué es lo que necesito saber y cómo me puede afectar a mi calidad de vida. Estas son como un poco las principales preguntas que se suelen hacer y que es bueno tener en mente porque nos pueden ayudar un poco a empezar, sobre todo cuando nos acaban de diagnosticar la enfermedad. Importante, recordar la información. Para ello, como hemos dicho antes, acudir acompañado es muy importante. Siempre por la misma persona y podemos delegar o dejar que la otra persona haga las preguntas. Le podemos decir lo que queremos saber y que sea la otra persona, nuestro cuidador, el que se encargue de hacer esas preguntas. Anotar la información mientras nos la están facilitando y si no es posible, pues también podemos, siempre con el permiso del profesional, preguntarle si podemos grabar la consulta pues para que después podamos recurrir a ella si es necesario. Pero bueno, esto en principio pues es un poquito más difícil. Preparar siempre las visitas médicas previamente, anotar y preguntar todo lo que no comprendamos, cambiar la forma de la pregunta si nos damos cuenta de que igual el médico no nos está entendiendo, pues se lo intentamos preguntar de otra manera. Y también podemos solicitar otras fuentes de información fiables pues para complementar toda la información que nos han facilitado previamente. ¿Cuáles son los beneficios de una comunicación fluida entre médico y paciente? Pues obviamente que hay una transmisión de la información clínica relevante, que hay una buena relación médico-paciente y todo esto se traduce en que se reduce la incertidumbre y por tanto la ansiedad, ya que ya sabemos un poco qué podemos esperar, podemos ponernos un poco en qué necesito hacer, qué puedo hacer yo como paciente y por tanto adquirimos un rol más activo en nuestro proceso de enfermedad, lo cual nos da más sensación de control y nos puede ayudar muchísimo más, nos facilita mucho más este proceso. La expresión de preocupaciones, miedos ante la enfermedad, tratamientos o el futuro a nuestro especialista también nos puede ayudar porque él puede detectar qué otras necesidades tenemos y derivarnos a los distintos profesionales que nos puedan ayudar. Pues bien al nutricionista si necesitamos que nos dirijan un poco a nivel de qué puedo comer, qué necesito comer, cómo hago la dieta, etc. O al psicólogo porque igual me veo muy vulnerable psicológicamente, emocionalmente y necesito un apoyo, ¿no? Y esto facilita la toma de decisiones compartida, que es un poco a lo que me voy a centrar ahora. Tradicionalmente, el modelo de comunicación médico-paciente se basaba en un modelo más paternalista, mucho más inflexible, donde había una clara desigualdad entre la figura del médico y el paciente, donde era el médico el protagonista y el que decidía siempre todo lo relativo al tratamiento del paciente sin tener en cuenta necesidades o preferencias del mismo y por tanto el paciente tenía un rol pasivo. Poco a poco, gracias al tiempo y al trabajo, hemos ido evolucionando a un modelo comunicativo mucho más flexible, donde hay una relación de intercambio entre el médico y el paciente y por tanto esta toma de decisiones es más compartida entre ambas personas, ¿no? A lo largo del proceso de enfermedad ya sabemos que debemos tomar diferentes decisiones, no solo en relación a los tratamientos, sino también a las pruebas diagnósticas a las que nos sometemos. Esto en sí mismo a veces puede resultar fácil, puede verse claro, en algunas ocasiones no hay mucho que decidir, esto es lo que es y resulta más sencillo, pero en otras ocasiones igual puede resultar una decisión mucho más compleja porque igual no hay una única o mejor opción. Las opciones que tenemos igual no son las que desearíamos, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta muchos factores en este sentido. Cuando no hay una única o mejor opción, entramos en esta toma de decisiones compartida. Por parte del equipo médico se trata de que nos informen de todos los tratamientos que tenemos disponibles, las pruebas que tenemos que hacer, que es un poco lo que nos importa y lo que necesitamos saber. Y es importante que el equipo médico incorpore las preferencias del paciente en la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque en ocasiones el punto de vista del paciente puede diferir mucho con respecto al punto de vista del médico en cuanto al coste, riesgo, beneficio de un determinado tratamiento. Por lo tanto, pues es importante que tengamos en cuenta si el paciente está dispuesto o no a pasar por ese tratamiento, porque igual hay que respetar su decisión siempre en cualquier caso. Y es muy importante, como he dicho, favorecer el rol activo del paciente.
Ahora, ¿qué me puede ayudar a mí a la hora de tomar este tipo de decisiones, ¿no? Estos son un poco los aspectos que vamos a ver a continuación: establecer tus propias reglas, decidir un objetivo, investigar las opciones de tratamiento, analizar los beneficios y riesgos de los tratamientos y comunicarte con el médico. Básicamente lo que hemos dicho antes. En cuanto a la información, como he dicho antes, es muy importante que yo decida qué quiero saber. También puedo decidir cómo deseo tomar las decisiones sobre el tratamiento, es decir, en qué grado me quiero implicar. ¿Quiero ser yo el que decida o voy a delegar en el equipo médico? Si considero que prefiero delegar en el equipo médico, también es muy importante que informemos a nuestros familiares y cuidadores principales de que esa es nuestra decisión, porque en ocasiones puede haber conflictos. Puedes pensar también en cómo has manejado otras decisiones difíciles en tu pasado, porque eso te puede ayudar también un poco a extrapolar qué hiciste en el pasado y qué te puede ayudar ahora en el presente. Fija expectativas realistas con respecto a lo que quieres o lo que puedes conseguir con los tratamientos que te planteen. Para ello es muy importante que preguntemos primero a los médicos qué puedo esperar, qué puedo conseguir. ¿Puedo esperar la curación? ¿Puedo esperar simplemente mantener la enfermedad estable? Etcétera. Comunicar las preferencias al médico, tomarnos... Es que el plantearme yo en una consulta mis preferencias, por ejemplo, con el cambio de quimio por vena a uno que sea oral, a mí no se me ocurrió. Yo no me tomé todo lo que me dijeron, no reventé, pues porque Dios no quiso. Pero tenía que haber hecho, claro, lo veo ahora, para la siguiente vez. Bueno, si te sirve para el futuro a ti o para otras personas, pues fenomenal. O sea, no lo vi, el cambio, la opción que hicieron, el cambio, yo tengo una foto ahí, yo no era persona cuando me cambiaron la quimio. Es algo que parece muy obvio. La nutrición de mi estómago, de mi todo, que aparte que yo cogí mucho miedo. Ya. Yo me la estaba tomando la quimio, bueno, bastante bien, pero el cambio me hundió. Claro, a ver, esto que parece muy obvio, pues no lo es. Claro, es que no lo es, porque en muchos casos ponemos simplemente la confianza ciega en que el médico va a hacer lo mejor para nosotros, que obviamente su intención es esa, su labor es esa, pero hay veces que no nos planteamos otras opciones, porque bueno, si me ha planteado esto será porque es lo único o es lo mejor que hay, en vez de plantearnos, oye, hay otras opciones, me puedo plantear otras opciones, por lo menos es saber si las tengo, porque igual no las tengo, pero por lo menos es saber si hay otras opciones que me puedo plantear. También cambia mucho el curso de cómo afronto yo mi enfermedad. Perdón otra vez, estoy en plan. Nada, ¿no? Tranquila. Si estas que han salido actuales, una presentadora, la que sale por las mañanas ahora, Ana Rosa, y otra que ha habido también con tema de cáncer de colon, dieron explicaciones, coña, y digo, me han explicado mejor esto que a mí lo que me han podido explicar en las sesiones, los miedos que tenían. Yo en algún momento dije, yo era kamikaze, yo no tenía ningún miedo. Yo ya tengo una edad y pues si me muero, o sea, tampoco... Luego he visto chiquitas aquí de esto de tema, que han fallecido con 30 años, digo, pues mira, yo ya he cumplido, pobrecitas. Pero veo leo sus intervenciones en la prensa, y te sorprende. Veo cosas que digo, si es que yo no... Ya. No fui por ahí, no pregunté esto. Bueno, ¿no? porque tú hiciste en tu momento lo que consideraste, lo que supiste hacer. Y están preparadas, yo no estoy preparada. Bueno, tú lo hiciste lo mejor que supiste con tus herramientas en su momento, y eso no quiere decir que tú lo hicieras peor que otra persona, simplemente pues que tú hiciste lo que pudiste y como mejor pudiste. Entonces, bueno, aquí es muy importante en relación a esto también concentrarnos en uno mismo, no ceder ante las presiones, porque hay veces que también nuestros propios familiares, no, hazte este tratamiento, no, este otro, no, tal, o los médicos, no, tienes que decidir esto, pero ya, a ver, bueno, aclárame, ¿lo tengo que decir pasado mañana o tengo una semana o me dejas una semana de margen para pensar sobre mis opciones? O es una cosa de, pues es que no tienes margen de decidir, es hoy o mañana hay que empezar en un tratamiento, fin. Bueno, pues aclarar eso con el médico, ponernos también una fecha tope para decidir qué quiero hacer y no pasarnos de esa fecha, porque obviamente mi salud física y emocional también depende de ello.
Y obviamente aceptar toda la ayuda que podamos recibir, tanto de nuestro equipo médico, de nuestro círculo cercano de apoyo. Y si detectamos que ahí pues tenemos algunas deficiencias, pues siempre tenemos también asociaciones como GEPAC que nos pueden cubrir algunas de este tipo de necesidades que podamos tener. Aquí es muy importante tener claro cuál es mi objetivo, qué pretendo conseguir con el tratamiento, ¿no? Esto va a depender mucho de en qué fase me encuentro de la enfermedad. Si estoy en una primera fase, me la acaban de diagnosticar y estoy en un estadio inicial de la enfermedad, pues obviamente es más posible que tenga más opciones de curación. Esto siempre hay que tener mucho en cuenta qué tipo de cáncer, insisto, pero cuando es posible la curación, pues igual yo también estoy más predispuesta a soportar determinados efectos secundarios en pos de ese objetivo. Cuando ya pasamos a otro estadio superior, cuando ya ha habido unos tratamientos que han sido infructuosos y lo que se pretende es controlar la enfermedad, es decir, estabilizarla, aquí sí que ya me puedo plantear qué me compensa. ¿Me compensa pasar por este tratamiento y estos efectos secundarios para simplemente controlar la enfermedad o tengo otras opciones que igual pues, me pueden ayudar sin tener tantos efectos secundarios, ¿no? Y por último, pues ya cuando ya estamos en un estadio final avanzado o ya no hay respuesta a los tratamientos, pues nuestro objetivo va a ser la comodidad. Igual ya no tenemos a disposición un tratamiento activo para curar la enfermedad, pero sí que existen los cuidados paliativos que nos pueden proporcionar mucha comodidad y nos pueden ayudar a transitar por estos últimos periodos de nuestra enfermedad y de nuestra vida pues de una manera cómoda, sin sufrimiento, etcétera, ¿no? Te pregunto otra vez, para Sí, darte la dime. lata otra vez. Cuando empieza el tema el proceso, ya te empiezan con dudas. Dicen, ¿te hacemos quimio, te hacemos operación? Dices, ole, ¿por cuál empezamos? Pues no lo sé. ¿Cómo lo voy a saber yo? Claro. Ya, visto lo que luego ha sido la operación, lo sé, pero la quimio también lo sé. Pero si me lo plantean al principio, no me vengas con dudas, médico. Más que dudas, yo que tengo malas claro, con los más que dudas, médicos. los médicos lo que están haciendo cada vez más es implicar al paciente en la toma de decisión sobre el tratamiento. No es que el médico en sí tenga dudas sobre el tratamiento, sino que lo que pretende un poco es que el paciente se implique. Lo que mejor. Entonces, claro, entonces aquí sí que entra mucho en juego esa comunicación, el que haya una comunicación clara y fluida entre el médico y el paciente. Cuanto más clara y transparente sea, pues mucho mejor. Si yo soy capaz de preguntarle al médico por todas las opciones de tratamiento que tengo y que él me explique bien cuáles son los pros y contras de cada una, pues yo podré tomar una decisión más consciente en relación a mis preferencias y necesidades, ¿no? Pero también puedo decirle al médico, mire, yo no entiendo mucho de esto, usted es el que mejor sabe qué me puede beneficiar más, pues decida usted, porque yo tengo el poder también de decidir eso. Claro, pero que no se te ocurre, o sea, vas ahí, es como si el médico le tienes aquí subido y tú aquí abajo, hormiguita. Claro, te dice una cosa, una opción, otra opción, no tienes ni idea del proceso. Entonces te quedas ahí, claro, lo que te diga bien, que te corta el pecho, porque lo corta, que no. Empezamos con quimio. Lo que tenemos conocemos de tratamiento de quimio es todo caída de pelo, las cosas que surgen, no tenemos otro conocimiento, ¿no? Ya. Bueno, pues para eso estamos aquí, un poco para aprender algunas herramientas que nos ayudan a comunicarnos mejor con los médicos y que nos puedan facilitar en el futuro, pues si tengo que pasar por un proceso de enfermedad, pues afrontarlo de la mejor manera posible, de la manera más adaptativa para mí. Por último, siguiendo, investiga todas las opciones de tratamiento que te facilitan. Aquí hay que tener muy en cuenta lo que he dicho antes, qué tipo de cáncer tengo, en qué etapa me encuentro, qué tratamientos disponibles tengo y qué otras fuentes fiables de información puedo tener a las que puedo acudir para complementar esa información y entonces ya tomar una decisión con más conocimiento. Cuando ya me han planteado estas son tus opciones, pues voy a comparar riesgos-beneficios de cada una de las opciones, puedo calificar los tratamientos según ventajas y desventajas y para ello es muy importante tener en cuenta qué efectos secundarios voy a tener con cada tratamiento. Esto obviamente la información me la tiene que facilitar el médico. ¿Cómo va a afectar a mi vida?
voy a tenerme que coger una baja laboral, voy a poder seguir trabajando y solo me tengo que ausentar en algunos momentos para ponerme en tratamiento, voy a tener que estar un mes ingresada en el hospital, etcétera, ¿no? ¿De qué manera me voy a tener que adaptar al tratamiento? ¿Cómo me va a afectar en mi rutina diaria? Porque obviamente sí o sí te va a afectar en mayor o menor grado, eso está claro. ¿Qué costes financieros a lo mejor puede ser que tenga yo que asumir? Porque en algunos casos pues a lo mejor decido tratarme en la privada porque el tratamiento solo está disponible en una clínica privada, o vengo desde Ávila porque vengo a Madrid porque me tienen que tratar aquí y tengo que pagarme pues la gasolina, el peaje, la estancia de los días que esté aquí en Madrid mientras me ponen el tratamiento a mí y estoy con mi familiar, porque en los hospitales de mi zona pues no me podían dar ese tratamiento y vengo aquí. Y también tener en cuenta cómo me va a afectar a mi salud general, si tengo otras patologías previas, si tengo diabetes, problemas de corazón, etcétera, pues eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? A la hora de decidirnos por un tratamiento, obviamente. Esto es un poco resumen de todo lo que he dicho antes. Comunícate con tu médico. Cuando no entiendas algo, dilo explícitamente, porque eso también le va a ayudar al médico a facilitarte, a ver qué información te tiene que ir dando y qué necesitas, ¿no? Y aclararte tus dudas. Escribe tus preguntas. Las citas ya sabemos que pueden ser muy estresantes, con lo cual conviene llevar el guioncito, una persona que nos acompañe, etc. Podemos registrar las conversaciones, si nos lo permiten, pues grabarlas o tomando notas. Acudir acompañado siempre, porque siempre puede ser de mucha ayuda. Y conservar una copia de los informes médicos. Podemos exigir que nos den esos informes. Muchos pacientes no lo piden porque creen que no pueden pedirlo. Pues podemos pedirlos y después llevárnoslo a nuestras citas con los distintos especialistas, pues para que si en algún momento nos los piden, pues los tengamos a mano. Ya por último, otros aspectos a considerar. Tómate el tiempo que necesites para tomar la decisión, como he dicho antes. Intenta eliminar factores externos, o sea, decides tú. Yo quiero tomarme mi tiempo, si puedo. Siempre hay que preguntar de cuánto tiempo dispongo. Siempre puedes cambiar de opinión, es decir, puedes empezar un tratamiento igual, pues no lo tienes muy claro, no te convence, pues lo hablas con tu especialista, lo habláis juntos y vemos si continuamos con el mismo tratamiento o hacemos un cambio. ¿Es posible? También hay que tenerlo en cuenta, si es posible o no. Puedes pedir una segunda opinión. Esto también es algo que causa mucho conflicto en los pacientes, porque les da mucho apuro, porque piensan que además, siendo otro médico del mismo equipo médico, pues a lo mejor no le va a servir de nada pedir esa segunda opinión, o porque se puede sentir ofendido el médico que me está llevando porque quiera pedir una segunda opinión. Estás en tu derecho, lo puedes hacer y no es nada que vaya a repercutir en principio en tu tratamiento, no debe de repercutir. No es necesario que estés involucrada en las decisiones sobre el tratamiento. Como he dicho antes, tú puedes delegar en el equipo médico y fin. Y puedes elegir no tener tratamiento, que esto también es importante tenerlo en cuenta. Cada uno puede tomar esta decisión en el punto que quiera, cuando quiera, en función de lo que considere. Y esto es muy respetable y es algo que hay que tener en cuenta. Pero igual que puedo decidir en un momento dado, pues dependiendo de mi situación, no tener tratamiento, pues a lo mejor puedo cambiar de opinión. Pero bueno, en general, puedo decidir no tener tratamiento. ¿Cuál es el mejor tratamiento para ti? Pues obviamente es una pregunta muy difícil de responder y en ocasiones no habrá una respuesta correcta o incorrecta. No será blanco o negro, esto sí, esto no, esto es lo mejor, esto es lo peor. Pero estar involucrado en tu plan de tratamiento puede darte mayor tranquilidad, mayor sensación de control y ayudarte a transitar por este proceso tan difícil. Con lo cual, bueno, pues es importante tener en cuenta todo lo anterior porque te puede ayudar bastante a la hora de comunicarte y decidir qué quieres hacer, cómo quieres llevar tu proceso de enfermedad. Y esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención y... Cosa que es complicado, todo es muy complicado. Sí, es muy difícil, la verdad. Sí, pero esto da unas pautas para que, Porque sí, que se te quiten los miedos y saber... o para alguien que Claro, yo que a mí se me repite esto y no sé lo que entiendes, no sabría lo que hacer. Por pasar el tratamiento lo mismo, ¿entiendes? Por no repetirla por lo mismo.
Bueno, Pero porque a veces lo pienso. Claro. Cuando no tengo nada que hacer, pienso en muchas cosas. a ver, es normal. Pero bueno, en estos casos, pues bueno, ya tienes tu experiencia previa que a ti también te da conocimiento sobre lo que puedes o no esperar de los distintos tratamientos y también ahora sabes que puedes decidir no tratarte, que puedes exigir que te informen o que no te informen, que puedes decidir cuánta información quieres y puedes ir preparada en las consultas para preguntarle a los médicos qué es lo que necesitas saber para afrontar tu proceso de enfermedad. O sea que bueno, que si ha sido de ayuda, pues que fenomenal y de todas formas porque estamos aquí para resolver todas las dudas que tengáis y seros de ayuda en lo que podamos. Muchas gracias. A vosotros.